Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Y de una vez les cuento que todavía este primer nudo no ha pagado marchamo y ya estamos cerca a diciembre. Pero bueno, todavía me quedan unas 6 semanas para pagarlo. Pero bueno, hoy es un programa especial que les tenemos porque vamos a hablar de estas ideologías de pensamiento que andan dando vueltas en el planeta. Entonces hay que tener cuidado con lo que se quiere copiar o importar. Así que cuidado con lo que estamos. Y este es el programa que tenemos. Este es mi servidor, Daniel Sucher. Otto, ¿ya pagaste el marchamo? No lo he pagado tampoco. Otro nudo. Otto Guevara, un placer estar con ustedes una vez más. Y efectivamente, yo soy de los que se queda hasta el final. ¿No? Porque hay que ver ahí los gasticos de fin de año, que siempre... el tema de que somos trabajadores independientes. Los dos somos trabajadores independientes. Aquí estamos jodidos. No tenemos aguinaldo. No tengo aguinaldo, gracias a Dios. La mayoría de nuestros seguidores sí los tienen, pero este humilde no tengo. Así que yo no tengo. Dependemos del ahorro que hayamos podido hacer durante el año y ahí estamos. O sea, sí me toca pagar aguinaldo. O sea, sí me toca pagar a mi aguinaldo, pero no tengo aguinaldo yo. Así es. Bueno, estamos muy complacidos una vez más de estar con ustedes acá en su programa Doble Nudo. Acuérdense que este programa no solo se transmite en Canal 38, OPA, los jueves, 5 y 10 de la noche, sino que también se transmite por Telered, que es una red de cableras nacionales y regionales que va desde, viernes, sábado, domingo, lunes, se está repitiendo, inclusive en televisión abierta. Estamos en Spotify, Apple Music, y también en las redes sociales, todas las redes sociales, todas, las de Daniel, las mías y las de A Doble Nudo. Mira, ¿sabes qué me acordé? Vi el programa de la semana pasada, ¿no? Que ustedes lo pueden ver, obviamente, en todas las redes que me acabo de ver. Sí. Y ¿sabes qué no mencionamos en el programa de la semana pasada? El newsletter. Dicho sea paso, no, esto que está diciendo es muy importante. No, es que no lo habíamos nombrado. Entonces, ahorita lo vi hace como dos días que estuvimos hablando sobre todo ese tema de debates. Ese es el programa de la semana pasada para que lo vean. De debatir o no debatir. Y yo dije, pucha, algo se nos pasó y fue decirles a todos ustedes que está el newsletter, que usted lo puede agarrar y suscribirse gratis, le llega lunes, miércoles, jueves, viernes, y ahí le llega prácticamente con todo el resumen de las noticias tanto nacionales como internacionales, y se nos pasó la semana pasada decirlo. Sí, y este newsletter está llegando casi a 10,000 personas, ya tenemos casi 10,000 suscriptores. Y entonces les invitamos, de verdad, si ustedes quieren tener ese resumen de noticias nacionales e internacionales, muy actualizadas en la mañanita cuando salen ustedes para su trabajo, les aconsejamos, les sugerimos registrarse, muy sencillo, nada más dirección electrónica y eso es todo, les llega el correo y a veces también les llegan notificaciones de algunas de las publicaciones que sacamos en nuestro boletín, se las mandamos individualizadas. Importación de ideologías fallidas, así se llama el programa de hoy. A ver, ¿por qué la importación de ideologías fallidas? En el mundo en las últimas 3 semanas se ha ido viendo una gran cantidad de resultados. No solamente en Bolivia, que ha habido un resultado hacia la derecha, que termina con 20 años de socialismo, pero también tenemos otra sorpresa y me parece que también tiene un componente importante y es la elección del alcalde de Nueva York, que Mandani. No es cualquier persona, no solamente un muchacho de 34 años, sino que tiene todo un estereotipo muy de izquierda. Y entonces acá el programa de hoy habla sobre esa importación y tener cuidado con lo que estamos viendo a nivel internacional, porque ese péndulo sigue moviéndose, Otto, sigue moviéndose para la izquierda y para la derecha. Acabo de poner 2 ejemplos claros, porque los candidatos presidenciales en esta carrera y contienda electoral en Costa Rica también han utilizado algunos de estos, vamos a decir, de estos ganes, estoy diciendo estos 2, para también llevar agua a sus molinos, ¿no? Claro, y es que, a ver, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esa es una máxima que uno lee por todo lado, pero además es muy real. Y eso lo que hace es una llamada de atención en el sentido de que, hey, vea, ya eso se probó y vea que no funcionó. Así que haga algo diferente, porque si usted va a repetir lo mismo, pretendiendo tener un resultado diferente, que esa es otra definición de locura, ¿verdad? Sí, la locura completa. De la persona que busca, haciendo lo mismo una y otra vez, resultados diferentes. No, pues busca un resultado diferente, tiene que hacer algo diferente. No, y también hay otra parte, es que ahora sí,
Es que ahora sí. Antes no, pero es que ahora sí. Es que ahora sí. Es que no lo supieron hacer. No lo supieron hacer. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa implementación o esa importación de ideologías fallidas, porque no sirven. No sirven ni hoy, ni antes, ni nunca. Y es que, a ver, la más típica, y aquí en el vecindario, tenés la Revolución Cubana, que tiene la misma edad mía. O sea, yo tengo 65 años. Nací en el 60, la Revolución Cubana fue en el 59 a finales. Porque el 1 de enero se conmemora todos los años. ¿Cómo no? Entonces van de la mano con mi edad. Y esa revolución cubana, que de alguna forma le vendió al pueblo cubano en aquella oportunidad, le vendió un modelo de organización social donde todos pudieran vivir mejor, donde no hubiera exclusión social, etc. Ellos tenían un régimen dictatorial de Fulgencio Batista, y entonces lo tumban. En algún discurso, Fidel Castro en su momento llega y dice, no, nosotros no somos comunistas, nosotros no somos socialistas, y rápidamente llega al poder, toma el poder y se quita la máscara. Y desde entonces ha venido utilizándose en ese país o aplicando en ese país la filosofía, la ideología comunista, socialista, desde el 60 hasta la fecha, y el resultado está ahí a la vista de todos. No sé cuántos millones de cubanos han salido de la isla, una isla que era tal vez uno de los lugares más prósperos de toda América a principio en los 50s del siglo pasado, y hoy es el país, tal vez uno de los países más miserables en América. Te voy a contar una cosa, Otto, me voy a ir al sureste asiático, está hablando de Taiwán. Taiwán tiene características muy similares, es una isla, sí. ¿ok? Tiene un bloqueo, acuérdate, te faltó la parte de bloqueo, este embargo, todo esto. Y tiene prácticamente la misma edad que tú, Taiwán. En el mismo sentido, prácticamente Cuba y Taiwán empezaron igual, solo que uno giró a la izquierda y el otro giró a la derecha. Hoy, ¿quién es Taiwán? Potencia mundial en semiconductores, una democracia plena, no hay ningún problema, abierto al planeta. La gente más bien quiere mudarse a Taiwán en vez de irse de Taiwán a China. Sí. Recordemos que hay un problema o hay un conflicto justamente donde China continental no reconoce a Taiwán y la cree es una república popular rebelde. Rebelde de China. Entonces, son las dos mismas islas, solo que una para la izquierda y otra para la derecha. Y de tamaños similares. Cuba un poquito más grande. Sí, Cuba más grande. Y ahí están. Y ahí lo tienes, dos ejemplos vivos que uno lo ve. Es más, es muy típico ver estos collages de donde están los dos, tener las dos Coreas. Tener las dos Coreas. O las dos Coreas. La Corea del Norte y Corea del Sur, que comparten la península esta de Corea, y donde tomás la visión a nivel de satelital en la noche, donde básicamente la fotografía de esas dos Coreas, en una totalmente apagada y la otra brillando con muchísima actividad económica. Entonces vos ves lo que se vive bajo una Corea, la Corea del Norte comunista, con una represión total de su población y con serias limitaciones económicas, y una Corea del Sur súper próspera, capitalista. Entonces, nuevamente, ahí están los contrastes. Alemania, lo que fue Alemania, el 9 de noviembre, 9 de noviembre, claro, acaba de cumplirse 35 años de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín. Entonces aquí viene la pregunta, y lo dicen los memes. Un meme así: pregúntale a tu profesor de historia hacia dónde saltaban los alemanes. Ajá. Era lo de Alemania Occidental saltándose el muro para irse a vivir a Alemania Oriental, o los de Alemania Oriental saltándose el muro ahí lo tienes. Es lo mismo, los cubanos de Cuba, y los cubanos eran los cubanos en Miami, los habitantes de Miami, los que se montaban en una balsa para ver cómo les llegaban a Cuba, o los cubanos viendo a ver cómo llegaban a las costas de Florida. De Cayo Hueso, por decirlo, de Cayo Hueso, que es donde queda Cayo Hueso. Que le queda ahí hombriquito. Sí, Key West. Entonces, ahí es donde uno empieza a darse cuenta, Otto, de algunas comparaciones que hay, y que hoy en día en esta contienda electoral, vean que estamos en la contienda electoral estamos a doble nudo de elecciones Costa Rica. Pero ¿qué tiene que ver esto? Que hay gente todavía que cree que estas ideologías sirven.
y que las tienen Y plasmadas. que ahora sí, y que los cubanos no lo han sabido aplicar, y que la gente, los dictadores allá de Corea del Norte no lo han sabido aplicar, y que entonces ellos dicen, nosotros sí lo vamos a hacer. Los alemanes no lo pudieron hacer, nosotros sí lo vamos a hacer. Alemanes de Alemania Oriental, ¿verdad? Sí, a ver, la caída del muro de Berlín, que fue al igual que la perestroika en la Unión Soviética, que prácticamente fueron 2 años seguidos, donde se desintegró la Unión Soviética, donde tienes una desintegración de Europa, donde nacieron nuevos países. Y desde cero, prácticamente desde cero. O sea, y en la península de la que era antigua Yugoslavia, los Balcanes, también, todo eso empezó hace 30 años, hace 35 años. La historia de esos países, la historia contemporánea de esos países empezó hace 30 años. Hace 30 años. Que es un parteaguas. Todas estas estaban bajo la égida de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, controladas por, el régimen ruso, que las tenía, pero bajo el zapato, bajo un sistema de producción socialista, una organización de la sociedad socialista, de la producción socialista, con un empobrecimiento total de todas estas poblaciones y sin libertades públicas, y un montón de libertades individuales. Ahí tienes todo, digamos, todo lo que pasó. Más, 35 años fue hace nada. Hace nada. Y entonces aquí tú tienes hoy, en esta contienda electoral, Otto, algunos planes de gobierno que coquetean con lo que había antes. Coquetean con lo que había antes de Costa Rica, que no funcionó. Ok, entonces ve qué interesante. Nosotros tenemos una Eslovenia, una Lituania, una Letonia, tenemos una Estonia, Eslovaquia, tenemos una República Checa, tenemos una Croacia, que todos esos son países nuevos, nuevos de paquete, que tienen 35 años y que lo que hicieron fue abrirse a las libertades, donde hoy la gente en algunos de estos países no hay ni siquiera fronteras delimitadas físicamente, están delimitadas, vamos a decir, no sé cómo se por Google Maps, pero tú pasas como el resto de Europa Occidental, donde vos pasás de un país a otro y prácticamente no te percatás. No te diste cuenta. Cuando tú bajas de Holanda, o lo que es los Países Bajos hoy, a Francia, si tú de verdad te quedas dormido, no te diste cuenta que pasaste por Bélgica. No te diste cuenta. Así es. Entonces, a eso es donde deberíamos estar yendo, ¿no? Países de primer mundo, países donde hay alto poder adquisitivo, países donde hay alto valor agregado, gran educación. Y se respetan las libertades individuales. ¿Qué está sucediendo acá en Costa Rica? Que estamos leyendo los planes de gobierno y nos estamos dando cuenta que hay gente que quiere ir para atrás. Sí, quiere ir para atrás. Y estamos utilizando como referencia también lo que pasó hace poquito ahí en la alcaldía de Nueva York, donde gana este muchacho que vos dijiste, 34 años, Mandani, que dicho de paso nació precisamente cuando en Uganda. Nació en Uganda. Además, nació en Uganda. Una familia musulmana. Y bueno, se traslada hace relativamente poco a Estados Unidos, hace como 7 años. Es que yo creo que se trasladó a Estados Unidos. Pero llega y mérito tiene. Un comunicador extraordinario. No, a ver. Ese carajo hace TikToks todavía mucho mejores que los tuyos. Bueno, los míos todavía están en calidad, todavía a un nivel inferior a los tuyos, pero no. Él nos gana a todos. Un TikToker extraordinario. Es que nadie llega a esas posiciones sin un buen pico. Eso es verdad. Vamos a ir a la primera pausa, señores. Estamos hablando de importar o el cuidado, los red flags que hay que tener para la importación de ideologías fallidas. Aquí en A Doble Nudo, pausa y volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo. Si le mientes al gobierno, es un crimen. Si el gobierno te miente a ti, es política. Bill Murray.
Señoras y señores, segundo bloque de A Doble Nudo. Estábamos hablando ahorita de Mandani. TikToker. Sí, es que me dolió que él sepa más que nosotros y todo. No, pero buen comunicador, buen pico. Pero también te está diciendo que Carajo tiene 34 años. Él nace cuando todos estos países que mencionamos hace un rato, en esa zona de los Balcanes, estaban naciendo después de la opresión del régimen soviético, y donde sus economías todas están absolutamente colapsadas. Entonces, todo lo que vemos del desarrollo de todos estos países es lo que han hecho abrazando cierta ideología, todas son ideología de libre mercado, o sea, capitalistas, que les ha permitido levantar sustancialmente su nivel de vida y lograr en algunas áreas inclusive ser líderes a nivel mundial. El caso de Estonia, a nivel de gobierno digital, es el mejor, número uno. Es el número uno. Y un país de 1 millón y un resto de habitantes. Cuando ellos arrancan de cero, realmente la economía está absolutamente colapsada. Entonces ahí hay pistas de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, para efecto de lo que decíamos al inicio, sobre quien no conoce la historia se ha condenado a repetirla. Conozcámosla y repitamos lo que funciona en otros lados. Mira qué interesante. Este señor gana en Nueva York, pero una de las campañas que él está tirando, o sea, una de las cosas que él está diciendo es: voy a dar autobús o transporte gratis y voy a controlar el precio de los alquileres, ¿no? Aquí, vastamente en A Doble Nudo hemos hablado del atentado que significa eso. Y hace 3-4 días, la gobernadora del estado de Nueva York, a ver, solamente para que se hagan una idea, el estado de Nueva York es una cosa y la ciudad de Nueva York es otra, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Y la gobernación le dijo: no te pienso mandar plata para que tú agarres esa plata que es para infraestructura, para que tú empieces a subsidiar los autobuses, ¿no? Está bien, ya empieza la riña política. Pero a mí me llamó la atención un actor que a mí me fascina y definitivamente creo que tú también debes de admirarlo, que se llama Sylvester Stallone, muy famoso por su película de Rocky y sus películas de Rambo. Y él acaba de decir que él se va de Nueva York después de 40 años de vivir ahí. Entonces, claro, cuando uno ve la declaración de Sylvester Stallone, que ha sido una persona muy tranquila, o sea, él no se ha puesto en tonteras mediáticas políticas, o sea, él nunca se ha metido muy aparte de la política. No, y él dijo: señoras y señores, tengo 40 años viendo la prosperidad de Nueva York, no voy a ser testigo de ahora que se va a caer. O sea, porque él dice: si esto se va a tener que pagar, porque alguien va a pagarlo gratis, ¿no? Lo gratis es porque alguien lo paga. Él dice: a mí me van a cobrar, a nosotros van a empezarnos a subir los impuestos, que eso es otra promesa de Mandani. ¿Y qué va a suceder? Que la gente, como él o como varias personas corporativas, van a agarrar y se van a ir, Otto. ¿Y qué va a pasar cuando no exista la plata para pagar esto? Va a colapsar. Y va a colapsar el tema de que cuando a ti, el socialista, se le acaba la plata de los demás, se quedó sin plata. Vos mencionaste ahorita en esas 3 propuestas muy puntuales de Mandani, de la ciudad de Nueva York. Una es en los subsidios para los autobuses. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Así sí, hay que subsidiarle, que las personas adultas mayores no paguen, que luego las personas de cierta etnia no paguen, que los jóvenes no paguen, los que van a la universidad que no paguen. Todo eso suena muy bien. El tema es: ¿quién paga el subsidio? Porque el transporte hay que brindarlo. Alguien tiene que hacer una inversión de capital en los buses, en el mantenimiento, pagar los salarios de los choferes, las pólizas de seguro correspondientes, etc. Si no pueden cobrar la tarifa que corresponde a todos los usuarios, porque una parte subsidiada significa que los pagadores de impuestos le están trasladando a ese empresario ese dinero que está dejando de percibir. Entonces, nuevamente, esto es muy importante, no hay almuerzo gratis, eso para reforzar. Por eso lo digo. Sí, la parte de control del precio de los alquileres, esto es algo que ya lo he escuchado acá de parte de diputados del Frente Amplio buscando
parar los incrementos en los alquileres en Costa Rica. Se ha utilizado en España, lo han utilizado en Nueva York en el pasado, se ha utilizado en diferentes países. Todos los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo aplicaban en Cuba, etc. Cuando hay control de lo que alguien puede cobrar o no por su propiedad, por alquilarla, y dice, usted no puede, esta propiedad, usted no puede cobrar más de tanto, y si ese precio que le fijaron no le permite recuperar la inversión que tiene allá, darle mantenimiento a, aquello se va deteriorando. Y entonces las personas que tienen propiedad y que saben que va a estar sujeta a un control de precios, lo que hacen es liquidarla muy rápido, sacar el capital de allá, y eso nos lleva al otro tema del impuesto, y aumentar los impuestos a los ricos. Dicen, bueno, que ya todos pagan una buena cantidad de impuestos, les voy a aumentar más el impuesto a los ricos. ¿Qué pasa con el rico? Y se va rápidamente a otro estado. Mira, cuando la gente empieza a hablar sobre el tema del alquiler, ¿no? Yo te voy a contar una cosa interesante, Otto. Es importante que la gente tenga en consideración que cuando una persona compra para alquilar, ve las dos, Claro, ve las dos. sí, sí. ¿no? La mayoría de las veces hay un financiamiento. También, sí. Hay un financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ponte que yo compré un apartamento, y lo compré a un 8%, ¿no? A un 8% de intereses anuales. A un plazo de 30 años. Por eso. Usualmente uno, en el alquiler de una casa o un apartamento, le pone el punto porcentual del valor. Por lo tanto, 1% por 12 te daría 12%. ¿Me va siguiendo? Sí. Entonces, si yo tengo un apalancamiento del 8 y estoy cobrando al 12, Ajá. me está sobrando un 4% que sería mi utilidad bruta, Ajá. porque ahí tengo que pagar el impuesto de la ganancia de propiedad, y también, ¿no?, de la ganancia de la propiedad. Y luego, y el mantenimiento, y si algo se echa a perder en la pared, y hay una gotera, y hay que pagar el condominio porque hay que pagar y la basura. O sea, ese 4% se va bajando. Si tú controlas el precio final, el de aquí abajo nadie te lo controla. O sea, el financiamiento del banco nadie te lo controla. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Colapsa. Muchas personas no van a poder hacer frente a los pagos, y entonces los bancos van a terminar adjudicándose, y por cada adjudicación de esas, el banco entonces tiene que aumentar las provisiones, porque por eso tiene que llegar y quedarse con esos bienes para luego venderlos, pero en ese lapso el banco es afectado, y entonces el banco lo que tiene que hacer es subir las tasas de interés para todos. Para todos. Entonces ve cómo se colapsa. Por hacer el bien, sí, como que siempre te gusta decir, el camino al infierno está desempedrado. A mí me gusta ponerlo pavimentado, que se va más rápido todavía. Está pavimentado de muy buenas intenciones. Claro, el malo es el banco. No, porque al final la plata del banco no es del banco, sino es de todos los ahorrantes. Entonces vea cómo la vuelta termina cayéndole otra vez al mismo ciudadano. Entonces colapsa. Pero eso nos lleva a otro tema, que son esas barriadas donde entonces ya como no se le mete mantenimiento a todos los edificios, a los apartamentos que hay allá, y entonces el perfil del inquilino va bajando, porque aquellos son posilgas, y entonces eso se convierten en esas barriadas que uno ve a veces en algunas películas, que son de horror y que son de cuna de delincuencia y de todo tipo de programas. O sea, ahora que hablabas de delincuencia, voy a atravesar un minuto el programa porque hay una pregunta que tenemos acá de a doble nudo de elecciones. ¿Qué significa el traslado de la fuerza pública al Tribunal Supremo de Elecciones? O sea, que la fuerza pública esté bajo el órgano del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya que hablaste de barriada, estamos hablando de Costa Rica, ya no estamos hablando de la de Nueva York. ¿Qué significa eso? Vos sabés que ahora, siempre, el día que arranca oficialmente la campaña política, que hace mes y medio, que es 4 meses antes del día de las elecciones, en este caso fue el 1 de octubre, en el Tribunal Supremo de Elecciones hay un acto formal, se invita a los candidatos presidenciales, el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Asamblea Legislativa, y entonces entra el pabellón nacional, y luego entonces el presidente llega y le da al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones casi que el pabellón nacional, la estafeta, y aquí está la fuerza pública. A partir de ahora ustedes son los que
están a cargo de la fuerza pública. Más o menos es lo que se proyecta. Pero uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? Ahora el Tribunal Supremo de Elecciones es el que le da las órdenes a la fuerza pública para mantener el orden en el país. Eso no es así. De hecho, inclusive... ¿Qué es? De hecho, inclusive, ahora, ¿te acordás que la semana pasada hubo una manifestación con unas manifestaciones del agro? Del agro y todo lo demás, claro. Ahí con la fuerza pública o algunas cosas, entonces alguna gente le dice al Tribunal Supremo de Elecciones, intervenga, ustedes son los jerarcas de la fuerza pública. Sí, los jefes. Los jefes, paren esa vaina. Y entonces el Tribunal Supremo de Elecciones sacó un comunicado diciendo, a ver, bájenle 2 rayitas, no es que yo soy el jefe de la fuerza pública, lo que significa es que la fuerza pública va a ayudar en el proceso electoral, custodiando tulas, garantizando que el día de las elecciones todo marche bien, etcétera. Es bueno, por ahí. Entonces ese día. Ese día y de forma de seguridad cívica. Y de alguna forma, si se hacen grandes manifestaciones, se puede recurrir a llamar a la fuerza pública para que ponga orden o alguna cosa de esas. Pero no es que el Tribunal Supremo de Elecciones toma el control de la fuerza pública para atender la criminalidad ordinaria. Alegrón de burro, me hiciste aquí. Bueno, lo que dicho que es así, porque... claro, por supuesto. No, porque ya van a meterse en otro pedazo. Claro, ya está metidos en una bronca queriendo quitarle al presidente de la inmunidad, sí. No solo la inmunidad, sino que además en un proceso administrativo pretenden de alguna forma decir, mire, inhabilitarlo, usted no puede seguir siendo ser presidente ya y por los siguientes años usted no puede aspirar a ningún cargo público. O sea, que eso no permite que se las trae. Mira, el tema del abuso de poder, ahorita que estás hablando de eso también es importante ver que los candidatos presidenciales en algún momento han dicho que las propuestas de otros candidatos pueden rayar en abuso de poder, en este tema de estado de excepción. ¿Eso está permitido en la Constitución o en verdad es un abuso de poder? No, eso está establecido en la Constitución. Entonces no es abuso. No, hay 3 candidatos que de los 20 han dicho, estamos nosotros dispuestos a, en casos de emergencia de absoluta necesidad, invocar lo que dice la Constitución política, que es de pedirle a la Asamblea Legislativa, que son los diputados, por mayoría calificada, que nos autoricen a suspender algunas garantías en ciertas zonas del país donde, según la inteligencia policial, ha determinado que aquellas zonas son cosas que requieren una intervención inmediata. Espera un momento, antes de irnos a la pausa, voy a hacer una intervención. No hay abuso de poder, hay un procedimiento totalmente legislativo, donde hay que solicitarle al órgano que por 38 votos me permitan hacer este estado de excepción. ¿Y por cuánto tiempo? No, creo que es un mes máximo. ¿Ok? O sea, y está permitido en la Constitución. Eso sí, es la Constitución. Okay. Es que he escuchado en algunos de estos meetings, debates y cualquier cosa de esta, de que eso pareciera que es abuso de poder, y no es así. No se está haciendo un uso abusivo del poder en el sentido que se está utilizando una herramienta que está establecida en la Constitución, que no se ha utilizado anteriormente, y que se está planteando de que en casos excepcionales, producto y antecedido por investigación muy puntual y profunda, dice, en esa zona hay que suspender ciertas garantías, no sé, garantía de tránsito, para que pueda hacerse un abordaje a las personas que están en esa barriada. Está bien que lo hayamos discutido y dejado claro de que no es un abuso de poder. Vamos a ir a la pausa acá en A Doble Nudo y ya regresamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo. El único hombre que nunca comete errores es el hombre que nunca hace nada,
Thomas Roosevelt. Señoras y señores, tercer bloque a doble nudo. Ya sabe que este programa, al igual que todos los programas, incluso el de la semana pasada que no estuvimos mencionando el newsletter, es que lo tengo ahí muy presente. La semana pasada hablamos de ir a los debates o no, era un programa muy bonito, ahí se los recomiendo para que no se lo pierda, igual que todos los programas 3 años y medio o más. Están colgados en la página oficial del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, y hasta ahora también las redes sociales oficiales de A Doble Nudo. A esta hora mandarles saludos a todos los que se conectan por Canal 38, Canal OPA, y a la cadena de diferentes canales en Telered, Spotify, Apple Music, que nos está escuchando hasta ahora. Para facilitarle a las personas para que se suscriban a nuestro newsletter, nada más les recomiendo es revisar la descripción del programa en Spotify o en YouTube. Ahí se mete en la descripción y ahí aparece el vínculo. O sea, ya no tiene que irse a meter a la página de Doble Nudo. Ahí mismo está el vínculo. Abren ese enlace y de ahí pueden llenar la información, que es su dirección electrónica, su nombre, y eso es todo. Más de 10,000 suscriptores ya disfrutan de lunes, miércoles, jueves y viernes 6 de la mañana llegar ese newsletter, cafecito, 5 o 10 minutos, se lo leen completo y estamos listos. Otto, vamos a terminar el tema de Mandani, porque creo que Mandani también está hablando a los jóvenes. Él está hablando en una terminología donde hay una masa más vulnerable, que no deja de ser diferente a lo que pasó con Hugo Chávez, que no deja de ser diferente a lo que en algún momento fue Petro o lo que puede haber sido Boric, ¿no? Gabriel Boric allá en Chile. O sea, estamos hablando personajes que aquí lo quieren replicar. Y ojo con los cantos de sirena, porque son cantos de sirena. Es que todos son cantos de sirena. Entonces usted tranquilo, no va a pagar bus. Tranquilo, no le van a subir a usted el alquiler, porque ya Manhattan es muy caro y toda la zona de Brooklyn es muy caro, o sea, la ciudad de Nueva York se está volviendo cara. Vamos a ponerle un freno a los incrementos de los alquileres. Les vamos a meterle impuestos a los ricos y con estos impuestos vamos a hacer un montón de cosas. Y luego también dice, vamos a abrir una especie de pulperías populares, lo que eran tal vez estancos del CNP, pero van a haber unas pulperías y vamos a abrir farmacias estatales para brindarles a ustedes medicamentos más baratos. Está hablando de meter al Estado, en este caso a la ciudad, en actividades propias del sector privado. Suena muy bien a los oídos de personas no informadas de cómo funciona la economía, porque eso es una llamada de atención, el red flag que decías vos, ¿cómo se llama? La bandera roja de advertencia de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, de que exactamente ese fue el camino que siguieron Cuba en su momento, que siguió Venezuela en su momento, que siguieron todos esos países socialistas en su momento y que luego colapsaron todos, irremediablemente todos, dramáticamente. Bueno, te quiero contar que a mí me pareció sorprendentemente espeluznante leer dentro del plan de gobierno del Frente Amplio un segmento que habla sobre inculcar el tema de la gentrificación en los colegios. O sea, estamos hablando que estos movimientos de gentrificación lo que están haciendo es prácticamente diciéndole que el que viene a invertir a Costa Rica es el malo de la partida. Recordando que Costa Rica, aparte que tiene un 87% del empleo privado, tiene un motor de crecimiento impresionantemente bueno, que son las zonas francas, que están a ritmos casi de 4.500 millones de dólares anuales de inversión, que estamos hablando de que estos motores de la economía no solamente son productivos desde el punto de vista de horarios, de salarios, de toda la experiencia que tienes, sino también estos polos turísticos que se están dando a nivel de Guanacaste, del Pacífico Central, que ya se está vislumbrando Pacífico Sur, que le está generando más dinero a las personas, que el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo social de estos sectores comparados con el 2000, 2010, 2020 ha mejorado mucho más. Y cuando estás hablando de gentrificación hay que tener muchísimo cuidado, porque esto puede rayar en el odio a gente que en verdad lo que está haciendo es invirtiendo y generando más riqueza a Costa Rica y por ende más riqueza a las personas que están fuera de la gran área metropolitana. Entonces, es ahí donde yo te digo, me sorprendí espeluznantemente
Pero, o sea, me dio miedo leer eso, porque es complicado. Eso que mencionan ellos en el plan de gobierno, de incorporar en los planes de estudio del Ministerio de Educación Pública, que se le imponen a todos los muchachos que van a la educación pública y educación privada. Estás hablando, nuevamente, que esa es una llamada de atención, es la utilización de la educación y digamos, el protagonismo del Estado en la determinación del pensum, o sea, los planes de estudio que se imparten desde primaria hasta secundaria. Lo que están diciendo es, vamos a utilizar esos planes de estudio para ideologizar, para llegar y decir, bueno, vamos a hablar en contra de los perjuicios de la gentrificación, para lavarle el coco a las personas, a decir, mire, toda la inversión extranjera o inversión privada no extranjera también. Si hay personas que tienen ciertos recursos económicos y deciden invertir en una zona, al invertir en esa zona, uno compra por acá, el otro compró por allá, el otro compró por allá, botaron lo que habían, construyeron un edificio, otro construyó algunos locales comerciales, un circuito comercial, etc. Las personas que vivían allá anteriormente, o los que siguen viviendo, van a ver que el entorno ha ido cambiando, el precio del metro cuadrado va subiendo y puede ser que en la actividad económica que hay allá, que antes no había, haya oferta de todo tipo, algunos precios más altos, otros más bajos en esa nueva actividad económica, ecosistema que se está creando. Pero ellos pasan por alto eso, el empleo que se está generando. Empleo. Y no solamente el empleo, ve, en un fragmento que yo escuché la semana pasada, estaban atentando contra estos lugares donde hay señalización en inglés. Y yo decía, pero espérate un momento, si nosotros en este programa, cuando hemos hecho 3 veces el estado de la educación, hemos dicho que paupérrimo está el inglés. Más bien deberíamos seguir invirtiendo en temas de inglés. No pasa nada que tú tengas señalización en inglés. Más bien, si queremos jactarnos de tener un país bilingüe, tienes que migrar a tener herramientas o equipos que estén en inglés. No va a pasar nada, no estás perdiendo el arraigo, nadie te está quitando el arroz y los frijoles, el casado, el gallo pinto, nadie te está quitando nada de eso. Lo que estás diciendo es que te estás amoldando a un mundo globalizado donde Costa Rica está muy bien posicionada, tiene una gran cantidad de turistas que llegan, tiene un posicionamiento que es privilegiado, porque tú hablas de Costa Rica y no es lo mismo que hablar de Honduras, ni hablar de Panamá, ni hablar de Nicaragua, que son nuestros, o El Salvador o en Guatemala. La gente habla de Costa Rica y lo ve mejor. ¿A dónde vienen las estrellas a vacacionar? Bueno, a Costa Rica, es concentrado, ¿sí mayormente en la zona de Guanajuato. Es así. Nadie tiene nada en contra. Es un tema de marca país. Entonces, tú no puedes llevarle la contraria al ritmo al caudal del río. Y es ahí donde yo me preocupo. Ve, ahí permite libertad de expresión, ¿verdad? Porque si alguien paga una valla carretera grande y pone, digamos, Welcome to Costa Rica, Marina, y da la dirección, entonces todo eso, ese mensaje va dirigido a cierta gente. Es libertad de expresión comercial dirigido a un nicho de personas que básicamente estamos llamando la atención sobre un servicio que se está dando en un lugar. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. ¿Y cuál es el problema? Que tú entres a una sucursal de banco y el banco, en vez de estar en español, está en inglés. ¿Cuál es el problema? Si tú eres una persona que domina los 2 idiomas, no tienes ningún problema. Y si tenés un problema con eso y eso te causa escozor, pues tenés otros bancos. Sí, por eso. Entonces, y además, ¿acaso porque digamos, lo que está expresado alrededor te va a definir si la atención del banco es bueno o malo? Tú puedes llegar ahí a hablar en español y te atienden en español, no pasa nada. O sea, y estoy hablando un ejemplo. Puede ser una persona que te arregle un carro, puede ser el que te vende el aire acondicionado, el mismo supermercado. O sea, ¿cuál es el problema? También me quiero llegar a otra ideología de pensamiento que podrían importarse, porque en Francia quisieron hacerlo y, bueno, obviamente se pegaron con cerca. ¿Te acuerdas? Además, lo acabas de decir. Hace unos días atrás estuvo esta movilización, huelga, llamado atención del agro. Ajá. Y ahí estaban 3 candidatos, cuatro candidatos presidenciales. Candidatos presidenciales, sí. ¿No?
para revertir todo esto que está sucediendo con el tema de la ruta del arroz, con crear temas del CNP. Barreras de ingreso de productos agropecuarios al país, o sea que son barreras fitosanitarias u otro tipo de barreras, como lo del aguacate, que se vio que era ideología, era... Es decir, 2015, 2018. Inventemos ahí algún tema fitosanitario, establezcamos un arancel muy grande para que no pueda ingresar aguacate, en este caso ni siquiera aguacate tipo Hass era una prohibición de importación del aguacate Hass mexicano, y todo esto para proteger a unos pocos productores de aguacate de la zona de Los Santos. Entonces, nuevamente, es ideología, y en esa ideología se están olvidando de 5 millones de consumidores. Sí. Es el tema del arroz también. Bueno, esta administración tomó la decisión de eliminar unos aranceles, un impuesto de importación de arroz, y eso ha logrado estabilizar el precio del arroz, ha logrado beneficios importantes para el consumidor de arroz, que ahora encuentra inclusive más variedad de arroz. Ahora hay arroz 90-10, por ejemplo, 99-1, 90-10. Hay 99, 95, 90, 85 y 80. Y anteriormente, antes de esto, prácticamente todo era 80-20. Era un arroz con mucho grano quebrado, man. Sí, entonces tienes aquí una gran cantidad de cosas. Por eso decimos que el programa de hoy es cuidado con la importación de ideologías fallidas, porque ya las hiciste y vas bien, o sea, no te está yendo bien. Me parece a mí que lo que está mal hoy en día, lo que debería es mejorarse. Y creo yo, Otto, que seguimos teniendo el problema de las cargas sociales, el tema de la electricidad, el tema de jornadas 4x3, el tema de la cantidad de impuestos que hay. Tienes una gasolina que tienes un 40%, que es un impuesto único, que te hace... O sea, el costo es barato, pero el impuesto es tan alto que te queda al igual que Guatemala, que somos la gasolina más cara. Entonces, pero igual, la carga tributaria en términos generales es mucho más alta que la mayoría de los países de la OCDE. Entonces, es ahí donde yo te digo, esas son las cosas que hay que ir escuchando y que no lo he podido ver de forma más tajante. Más bien, en esta movilización que hubo 4 candidatos presidenciales, que de hecho te digo, de los 4... prácticamente 3 son del mismo partido. Hace un año estaban los 3 del mismo partido. Estamos hablando de Álvaro Ramos, el PLN que estuvo ahí, Fernando Zamora, Claudio Alpizar. Los 3 no estaban hace un año en el mismo partido. Y los 3 estaban... hace un año y medio. Un poquillo más de está bien, pero estamos claros que los 3 y está el Frente Amplio de Ariel Robles. Que no me extraña, está bien. Pero es prácticamente echar para atrás lo que has hecho. ¿Me entiendes? Igual cuando sucedió esta intervención de Álvaro Ramos cuando dijo lo del TLC. Con lo del TLC, que justamente... Sí, básicamente decir, mire, estoy de acuerdo, y en aquel momento estuve en contra del TLC, si tuviera que votarlo hoy, votaría en contra del TLC, nuevamente esa ideología o esa propuesta de política pública, la del TLC, nosotros desde A Doble Nudo consideramos que es una muy buena propuesta porque nos permitió aumentar dramáticamente la inversión extranjera directa en una gran cantidad de áreas, nos permitió acceder a muchos bienes de los Estados Unidos que ingresan sin impuestos a Costa Rica, y logró de alguna forma llevarnos o nos forzó a abrir el monopolio de telefonía móvil y también el otro monopolio que es el de las aseguradoras. Y eso aumentó la oferta de seguros y de telefonía móvil a tal punto que Costa Rica es hoy uno de los países con mayor penetración de telefonía móvil, con servicios competitivos en telefonía móvil, y en el caso de seguros tenemos 13 aseguradoras, que ha hecho que inclusive el INS tuviera que bajar los precios para mantener su participación de mercado. Pues yo voy a terminar de complementar lo que vas a decir. Y la generación de empleo, directo o indirecto. Tú sabes la cantidad de decenas, de cientos de miles. No solamente los ejecutivos, la cantidad de personas que están detrás de los eventos, de las vallas publicitarias, de las camisas, de todo este tipo de gadgets. Estamos hablando un potenciador así dinámico de la economía. No hay forma de tapar, ¿cómo se llama? Las cercas del campo, tapar el sol con un dedo. Vamos a la pausa y ya regresamos al último bloque a Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo.
¿qué política es la que hacen ellos? El gobierno no hace otra cosa que echar la culpa a la oposición de lo malo que sucede en el país. Leandro Alem. Señoras y señores, cuarto y último bloque de A Doble Nube. El programa de hoy está hablando sobre esa ideología de pensamiento que algunas personas quieren importar, pero es que las quieren importar, pero ya son fallidas. Ese es el problema, porque a mí no me molesta importar algo bueno. O sea, importar algo bueno. De hecho, eso debiéramos hacerlo. O sea, importar lo bueno. Además, por ahí no quieren abrir el CACO que es el centro penitenciario. Pero mira, a mí me parece que lo que hizo El Salvador está muy bien, pero tienes que acompañarlo con leyes que te sirvan. Porque de nada te sirve, si no tienes un tipo de 5.000, 7.000, no sé cuánto. En este caso para 5.000. 5.000 está bien, pero si tú no tienes las leyes que vayan a acuerpar a los policías que van a estar haciendo todo esto. Y el Poder Judicial haciendo lo que tiene que hacer. Sí. Eso de nada te sirve construirlo. El que va a ganar va a ser que el tipo hizo la construcción. Más bien lo que tenemos que ganar nosotros es como sociedad tener un centro penitenciario que vaya a llevar a las personas y la ley que vaya a llevar y que la pronta justicia y la pronta cumplida y toda esa carajada que ustedes los abogados quieren hacer y a veces no hacen, bueno, que se hagan. Mira, eso es una de las cosas que hay que importar. También me gustaría importar, por ejemplo, dar tu ejemplo, la explotación que lo hemos dicho 70.000 millones de veces. Es más, de los recursos naturales. De los recursos naturales no hemos podido agarrar el tema de oro y el proyecto de ley no se ha vuelto ley. Hay una guía que sería muy sencilla para los candidatos presidenciales seguir. El programa nuestro es: no importemos ideologías y propuestas de política pública o políticas públicas fallidas. Básicamente es importemos las buenas. ¿A dónde puedo encontrar yo en una forma muy sencilla esa guía? Me puedo ir al índice de Doing Business del Banco Mundial, de haciendo negocios del Banco Mundial. Ahí están todos los países clasificados, del 1 hasta casi 200 de países clasificados según aquellos países que tienen el mejor clima para hacer inversión. Y entonces hay un montón de subcomponentes o subíndices. Y entonces ahí están los países que están en los primeros 10 lugares. Uno puede ver qué políticas públicas han aplicado para estar en los 10 lugares. Puede irse uno al índice de libertad económica de Heritage Foundation, al del Fraser Institute también. Entonces ahí hay otro índice de desarrollo humano. Puede uno agarrar esos 4 índices y ver cuáles son las políticas públicas que han seguido y han aplicado los países más exitosos que están en el ranking, están en los primeros 10 lugares. Esa es la hoja de ruta. Vaya, no se pierda. Ya el agua tibia está inventado. Camine por allá. Y, por el contrario, vea cuáles son las políticas públicas de los países que están en los últimos 10 lugares de cada uno de esos rankings. Y ahí usted se da cuenta de qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, el plan de gobierno de los diferentes candidatos, ustedes están aplicando las de los países exitosos o las de los países fracasados. Y entonces, aléjese las propuestas de política pública de los países fracasados. Mira, es interesante porque cuando empezamos el programa hablamos de la comparación de Cuba y Taiwán. Y justamente qué fue lo que abrazó Taiwán y qué fue lo que abrazó Cuba. Cuba lo que hizo fue darle al Estado toda la novela: protagonista principal, protagonista secundario, protagonista terciario, productor, comprador, utilero, novio de la madrina y todo el mundo. ¿Y qué hizo Taiwán? Taiwán agarró y dijo: ¿sabes una cosa? Deja a todo el mundo tranquilo, ustedes vayan a hacer las cosas como deben ser, venga, hagan, inviertan, y no se preocupen. Y si tienen alguna disputa entre ustedes, aquí vamos a tener un sistema de administración de justicia que les va a ayudar a determinar quién fue el responsable y quién tiene que pagar. Y ahí lo tiene. Mira, ¿sabes qué es interesante, Otto? Mira, me voy a ir al Medio Oriente, ¿no? En el Medio Oriente hay un país que se llama Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que es un país que es definitivamente árabe, obviamente está clarísimo en su... Pero que es un país totalmente diferente a los demás. O sea, un país a los demás ahí en el vecindario. Digamos, en el vecindario, quitando Israel, que es otra cosa. Pero el resto, estos tipos agarraron y Mohammed bin Rashid dijo: espérate un momento. Tengo un montón de petróleo aquí abajo y la verdad que yo no quiero que mis nietos vivan del petróleo. Y al tipo se le ocurrió una idea que para mí es brillante. ¿Qué hizo? Todo lo que saco de abajo lo invierto acá arriba, vamos a decirlo así. Sí. ¿Qué tienen hoy Emiratos Árabes, aparte de Dubái y Abu Dhabi, que son las 2 ciudades más icónicas? Y la mitad de Londres. Bueno, ¿qué pasa? Que los tipos agarraron y hoy en día es un hub mundial de aeronáutica, tienes centros comerciales, tienes inversiones, tienes nieve en centros comerciales, nieve en un lugar donde hay 40 grados y tienes
Tiene las mejores universidades del planeta, sus sucursales allá. Ok, ¿y sabe en qué idioma hablan en las universidades? ¿Inglés? Inglés. ¿Inglés? Entonces, ¿cómo que inglés? Sí, desde niño hasta el 10º grado, todos hablan árabe. Ahí no hay ningún problema. Pero cualquier persona que quiera ir del 11º al primer año en la universidad va a tener que hablar inglés. Todas las universidades hablan inglés. Es increíble. Y uno dice, pero no es que el idioma oficial es árabe. Pues se acabó. Aquí todo el mundo tomó la decisión de que las universidades sean en inglés, incluso para los locales. Entonces uno dice, wow, o sea, ¿qué cambio tan de mentalidad? Y nadie le ha quitado lo bailado. Ahí están los camellos, y ahí está el desierto, y ahí están las cosas. Pero han hecho una inversión increíblemente buena, donde hay otro país todavía mucho más rico, que es Arabia Saudita, en el cual ha envidiado de forma, vamos a decir, la sana, de tratar de copiar eso. Por eso es que nosotros vemos ahora una iniciativa de hacer el Mundial en Arabia Saudita, porque el príncipe heredero se quiere olvidar del pasado, que es lo que estamos hablando, de lo fallido del pasado, de lo de la monodependencia del petróleo. No, hay que seguir haciendo cosas nuevas para que haya un movimiento mucho más abierto. Y es lo que en algunos casos Emiratos Árabes y ahorita Arabia Saudita han podido entender. Y estamos hablando de lugares muy conservadores hace unos, vamos a decir, de los años 60, porque sí, sabes que Emiratos Árabes empezó, su independencia fue en el año 60 también. Pero vemos que también, producto de la explotación de recursos naturales, ellos no solo se han dado el lujo de hacer un montón de inversiones en la superficie, sino que además de crear un fondo para garantizarle pensión a todos los habitantes de esos países, muy en el estilo noruego. Entonces, nuevamente, hay políticas públicas exitosas. Chile tiene un fondo soberano también con la explotación del cobre, pero en el caso de Noruega, es la explotación de petróleo y gas natural. Y Noruega es un país como Costa Rica, son 5 millones de habitantes, es un país que ya tiene garantizado para todos los habitantes, todos, el 100% de los habitantes de Noruega tienen garantizado una pensión digna, una pensión con la que la persona puede perfectamente olvidarse de trabajar y poder sufragar todas sus necesidades básicas, tienen acceso a un servicio de salud de primera. Entonces, nuevamente es a la pucha, si estas políticas públicas han sido un éxito en Medio Oriente, en Noruega, allá en Chile, con todas las complicaciones, inclusive los diferentes regímenes que ha habido en Chile, bueno, ¿por qué nosotros no abrazamos esas políticas públicas exitosas y nos olvidamos de las fallidas? Y eso es el llamado que hacemos nosotros en este programa. Olvídese de lo que no funciona. Y ahí tenés la historia de todos los países para demostrarte qué es lo que no funciona. Aléjate de ahí. Bueno, y no solamente que no funciona en estas latitudes, tanto en Medio Oriente, Europa, como fue el primer bloque del programa, vamos a terminar el programa con lo que no funciona en Latinoamérica. En Latinoamérica, ahí tenemos un pleito que tiene México, porque la propia Claudia Sheinbaum, que ha querido cambiar las cosas, llegó Trump y le dijo, si tú empiezas a jugar con fuego, te voy a meter los aranceles, y ahí sí, y entonces tuvo que recular, ¿no? Tuvo que decir, no me voy a meter con mi principal socio comercial. ¿Y por qué te digo esto? Porque también quieren meterle diente a algunas cosas de zona franca, porque quieren meterle impuestos a la zona franca o quieren hacerle un traspié a la zona franca, cuando es un motor importante en todo esto. Otto, hay que ver el vecindario, porque a veces dicen, es que allá es otro mundo. Ok, el vecindario no es otro mundo, porque en Honduras tienen los problemas, y en Nicaragua están los problemas, y ahorita Bolivia se dio la vuelta, gracias a Dios, después, donde Bolivia, siendo un país con gas natural, se dio el tupé de no tener gas natural. Imagínate, o sea, ponte a pensar un país que está rico en gas natural teniendo problemas de gas natural. En Venezuela con petróleo que a veces no ha tenido gasolina, o Argentina en algún momento que no ha podido tener carne, y eso ha sucedido, no estoy inventando chistes. Eso es lo que es producto de políticas públicas fallidas, ideologías fallidas. Y eso es lo que estamos buscando nosotros en este programa, hacer conciencia a ustedes. La producción nos dice, hey, no se olviden que estamos en ADN Elecciones, sí, la capsulita de dejar un poquito de nuestro país. ¿A cuántos magistrados se les vence el nombramiento en los próximos 4 años? Primero, que es un magistrado. Bueno, ¿y por qué cada 4 años? Es que los 4 años es en el siguiente mandato, porque los magistrados, que son la cúpula del Poder Judicial está compuesto
compuesto por 4 salas, 3 salas, 1, 2 y 3, compuesta por 5 magistrados, y luego la sala cuarta, la famosa sala cuarta, sala constitucional, compuesta por 7 magistrados. Son 22 magistrados. La cúpula del Poder Judicial son 22 magistrados. Y los elige la Asamblea Legislativa cada 8 años. Cada 8 años tiene que llegar a la Asamblea Legislativa, pero como acaba de pasar hace poco con Fernando Castillo. Acaba de suceder hace, Fernando creo, Castillo, 10 que días es fue. el presidente de la Sala Constitucional, él básicamente le manda a la Asamblea Legislativa su intención de querer ser reelecto por un periodo más. Ya él llevaba 2 periodos consecutivos, ya 16 años como magistrado de la Sala Constitucional, y dijo, quiero ir una vez más. No obtuvo, pero vea interesante, no obtuvo 38 votos, porque para ser electo la primera vez se requieren 38 votos. En esta oportunidad fue 20-24, creo que 24 dijeron que sí, 20 que no, pero no obtuvo 38 votos, que es lo que se requiere para ser electo. Entonces, una de las propuestas que se está haciendo, yo pretendo que lo hagan los diputados en la siguiente administración, es que cambien el criterio, de tal manera que si alguien quiere someterse a reelección, al menos se requieran nuevamente 38 votos para reelegirlo. En este caso, no sacó los 38 votos y lo eligieron por 8 años más. Me parece a mí que... Perdón, y entonces, ¿a cuánto se le vence? Al 70% de los magistrados. En los próximos 4 años se les va a vencer su nombramiento. Mira. Van a tener que ir a la Asamblea Legislativa por votos, y yo esperaría que haya un grupo de 38 diputados diciéndoles, ya no más, señores. Simón Bolívar decía, hay que tener cuidado con el gobernante que se perpetúa en el tiempo, porque los ciudadanos se empiezan a acostumbrar a obedecerlo. Así decía Simón Bolívar, así que no estoy muy de acuerdo que se quedan 8, 15, 20, 16. Sí, esos nombramientos vitalicios. Me parece que no es el camino, y lo dice, ahí está. ¿Qué has dicho en todo el programa? Hay que estudiar la historia para entender el presente y no repetir el mismo. Simón Bolívar lo decía hace 205 años. Ajá. Que fue ahí está, hace 205 años, así que ahí tiene. No hacer que un gobernante se quede perpetuo toda la historia, porque si no, la gente empieza a gustarle la sarna que gusta no pica, y así pasa esta cosa. Señoras y señores, estamos llegando al final del programa de hoy. Espero que les haya gustado este humilde servidor, Daniel Suchar. Muchas gracias, Otto. Gracias a vos, Daniel, y gracias a ustedes por la atención a este programa semanal, gustado por muchísimos. A Doble Nudo les invitamos todas las semanas a sintonizarnos.